Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro vídeo del canal y como seguimos con teorías criminológicas no podía faltar que en el vídeo anterior estamos con la escuela positiva, así que en este seguimos con las orientaciones biologicistas o modelos biologicistas para poder entender mejor después las biotipologías. ¿A qué me refiero? Pues básicamente estos modelos, ¿vale? Parten de la premisa de que el hombre es delincuente es diferente a nivel biológico del no delincuente, ¿vale? Entonces lo que se busca es dar un enfoque a encontrar un trastorno, patología, disfunción o incluso anormalidad del delincuente que no tiene para lo que consideran una persona que no es delincuente o no es desviada con respecto a la normalidad. Entonces, a partir de esta búsqueda, la gran tentación de estas orientaciones biologicistas es caer en la generalización, dando por supuesto que existen relaciones de causa, efecto o leyes universales cuando a lo sumo solo hay una correlación válida exclusiva para este caso o grupo concreto que se examina. Estas orientaciones van a tener un elevado nivel de empirismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente van a tirar más por un enfoque más clínico y terapéutico, y no hay que caer en el error de identificarlas como movimiento postlombroso, porque realmente no lo son, aunque sí que es verdad que parten del positivismo criminológico. A modo de resumen, antes de ahondar en el tema, básicamente aquí el hombre es delincuente, es distinto al no delincuente porque padece o un trastorno, lo dicho, una patología, disfunción o algún tipo de anormalidad, y su comportamiento criminal se atribuye a ciertos factores biológicos, psicológicos o sociales, predominando en los biológicos. Las primeras teorías biologicistas realizaron sus principales investigaciones biológicas en dos grandes ámbitos: la antropometría, con Alphonse Bertillon, y la antropología, con Göring, Hutton, Verback, de Grief y Di Tullio. Empecemos con Bertillon, pionero de la policía científica, inventor de la antropometría y primer jefe del servicio de identificación judicial de la prefectura de policía de París. Este hombre trató de aplicar lo que llaman las medidas del hombre o antropometría, para identificar a los delincuentes mediante un complejo sistema de medidas corporales y de fotografías. Su método antropométrico se denominó bertillonaje y recibió muchas críticas en su época porque se le consideró como una especie de pseudociencia similar a la frenología que hemos visto en vídeos anteriores, pero acabó siendo aceptado por la policía y las administraciones penitenciarias de todo el mundo. Básicamente lo que hacía con su sistema, medía la estatura, la longitud de la cabeza, la del dedo medio, la máxima de los brazos, etc. Y pudieron ser identificados muchos delincuentes que hubieran escapado a la acción de la justicia, según afirmaban. Considero que la oreja era uno de los caracteres de mayor importancia en la filiación, descriptiva por ser inmutable en sus formas y proporciones, lo que llamamos otogramas. En su momento, esta nueva técnica para identificar a los delincuentes despertó comentarios bastante entusiastas, por ejemplo en Francia, que se adoptó su método en 1882, y antes de que acabase esa misma década ya se aplicaba en lugares tan remotos como Argentina, Rusia, Suiza o incluso Túnez. En España se aplicó con un Real Decreto de 10 de septiembre de 1896, donde se creó en las cárceles del Reino del Servicio de Investigación Antropométrico. El problema era que su método se apoyaba en el prestigio y la personalidad de su creador, y tras el fracaso de su intervención para resolver el robo de la Gioconda y su polémico peritaje caligráfico en el caso de Dreyfus, contribuyeron a desacreditarlo en beneficio del coetáneo sistema de la dactiloscopia desarrollado por William J. Herschel, Henry Fowles y Francis Galton. Vamos ahora con la antropología criminal. Aquí destacamos primero a Göring y a Ernest A. Hutton, que fueron los mejores representantes precisamente de esta ciencia. Göring fue médico psiquiatra, antropólogo, filósofo y trabajó en varias prisiones británicas. Refutó las teorías del Lombroso porque no creía que existiera ningún tipo físico de delincuente, y aún así sus investigaciones no pudieron librarse de la influencia lombrosiana. Es curioso. En su lugar defendió la idea de la inferioridad en base hereditaria del delincuente. Sin embargo, su metodología era bastante diferente, ya que empleó el método estadístico para analizar las causas del comportamiento criminal, porque fue realmente esta su mayor contribución a la criminología, porque potenció, como nadie había hecho hasta entonces, esta metodología. Pero no me voy a ir por las ramas. Básicamente su conclusión es que el delito no es un producto del libre albedrío, como decían los clásicos, pero tampoco de una personalidad enfermiza y anormal, como decían los positivistas. Consideraba que tampoco es un mero contagio del entorno, que es un postulado sociológico, sino que realmente existe una predisposición delictiva del presente del delincuente, en cierta medida, en todos los seres humanos, capaz de determinar que en algún momento algunas personas de forma eventual podrán ser recluidas en una prisión.
Sin embargo, Hutton, que es el otro representante más importante de la antropología criminal, se situó en el extremo contrario porque se aproximaba más a las doctrinas de Lombroso, ya que admitía la existencia de estigmas en la población criminal y de ciertas características degenerativas que diferenciaban al grupo de delincuentes del grupo que no delinquía. Aún así, reconocía de que Göring era un gran estadístico, revisó su obra y le criticó severamente porque había minimizado pues, sus propias investigaciones en las que desconocía las diferencias que existían entre delincuentes y no delincuentes. Pero bueno, el enfoque de Hutton fue más tirando al psicológico, sociológico, psiquiátrico del fenómeno criminal y también contaba con un punto de vista antropológico, obviamente. El problema de este autor, y fue por lo que realmente se le criticó, es porque tenía un planteamiento muy simplista y en ningún momento demostró el carácter hereditario de la supuesta inferioridad física del delincuente. Pero bueno, continuamos rapidito para poder ya dedicarnos a hablar de las biotipologías. Así que vamos rapidito con Bert Bak, el cual era un médico antropólogo que creó el Servicio de Antropología Penitenciario, campo en el que se especializó por su trabajo en diversas prisiones de Bélgica. Este enfatizaba la relevancia del código biológico individual y de la herencia. Decía que el medio social no crea nada y se limita solamente a desarrollar o evitar el desarrollo de las conductas desviadas, en su caso de los caracteres hereditarios. Consideraba que las ideas de Lombroso brindaban soluciones válidas para los problemas etiológicos y de profilaxis del comportamiento criminal. O sea que realmente se acercaba más a la doctrina de Lombroso a la hora de comprender el comportamiento y la motivación de un delincuente. Continuamos con De Graeff, que era un médico belga que ejerció como profesor de criminología en la Universidad de Lovania, y este era también partidario de la teoría de la personalidad criminal. Decía que existía una entidad específicamente criminal dotada de unas características anatómico-fisiológicas que eran producto también de una degeneración que tendría origen en diversas taras. Sí, literalmente decía la palabra taras. Consideraba que los rasgos esenciales en el diagnóstico criminológico eran la agresividad, el egocentrismo y la indiferencia afectiva. Y por último tenemos a Benigno Di Tullio, que era un médico psiquiatra y discípulo de Lombroso. Trabajó en una prisión romana y fundó la Sociedad Italiana de Criminología e impartió clases en la Universidad de la Sapienza. Se consideraba a sí mismo representante de una nueva fase de la antropología criminal que continuaba la tradición lombrosiana, así que acentuó la importancia del examen clínico y psicofisiológico del delincuente para poder descubrir la motivación de su comportamiento y poder diseñarle un programa terapéutico adecuado. Decía que la personalidad del delincuente se iba formando mediante un proceso dinámico. De hecho, gracias a él, con respecto a la endocrinología, se desarrolló unos estudios sobre la influencia de la actividad hormonal en el temperamento y el carácter de las personas y cómo incidía en los factores criminógenos. Bien, como ya he repetido hasta el cansancio, el positivismo criminológico pues sentó las bases de lo que llamamos el paradigma de la diferencia, que básicamente para explicar la etiología delictiva, ¿no? Para comprender por qué se realiza un delito, por qué ocurre, pues se partía de la consideración de que el criminal era un ser diferente del ciudadano no delincuente, por lo que estudiando estas particularidades comprenderíamos las causas del delito y podríamos diseñar pues los mecanismos de defensa para el mismo. Pues bien, la atribución de las causas del delito pues a ciertas disfunciones o anomalías se ha convertido, en este caso, en una hipótesis permanente a lo largo del pensamiento criminológico y ha llevado pues con mayor o menor intensidad hasta nuestros días. Pero, ¿qué ocurre con el moderno positivismo, ¿no? ¿Qué es lo que más se orienta con respecto a las biotipologías? Pues básicamente no supone una vuelta de la búsqueda del delincuente nato que nombraba Lombroso, sino que realmente concibe al delito como producto de una interacción de factores biológicos, sociológicos y sociales, y atribuye a los factores biológicos y psicológicos pues tanta importancia como al sociológico, ya que son factores que influyen en la delincuencia. Así que entramos en lo que se llaman teorías plurifactoriales porque se tienen en cuenta múltiples factores. Con las biotipologías, antes de entrar en las de Kressmer y Sheldon, pues se comenta de que se busca la relación, ¿no?, entre las formas somáticas de las personas, pues determinadas características temperamentales y de comportamiento, así que hunde sus raíces en los propios orígenes de la medicina. De hecho, con esto se atribuye a Hipócrates la primera biotipología propiamente dicha, pues se clasifican los individuos en función de los 4 humores corporales: sangre, flema o linfa, bilis negra o atrabilis y bilis amarilla, dando lugar a los temperamentos de sanguíneo, melancólico, colérico y flemático.
De hecho, a partir de aquí numerosos son los autores que han hecho sus propias biotipologías, así que no vamos a entrar en ellos porque son demasiados. Los vamos a nombrar muy por arribita, de los más importantes como podrían ser Sigaud, Jacinto Viola, Mario Bárbara y Nicola Pende. Bien, ahora toca recalcar de que la biotipología realmente más conocida es aportada por Ernest Kretschmer, el de la escuela alemana, que realizó una clasificación somatotípica basada en el desarrollo relativo de las líneas verticales y horizontales del cuerpo humano, estableciendo una correlación directa de los tipos somáticos con determinadas características psicológicas y psiquiátricas. En su obra más importante, Constitución y Carácter, sobre la base de un estudio estadístico de más de 4.000 casos, establece una distinción entre 3 tipos principales de conformación corporal. Su clasificación se divide en el leptosómico, el atlético y el pícnico. El tipo pícnico es patente en el predominio, ¿no?, las líneas horizontales sobre las verticales, o sea, tiende más a la redondez. Su talla es media o inferior a la media. Su caja torácica es abombada y un abdomen muy desarrollado es la nota más característica de este biotipo. Con respecto al temperamento, pues aquí se podrían incluir a la gente que tiende a la ciclotimia, que son personas caracterizadas por jovialidad, bondad, afabilidad, genialidad, aunque tienen rasgos semejantes también a la melancolía, por lo que indica que tienen tendencia a tomar las cosas muy a pecho e incluso a tomar la vida tal y como es. En su forma social negativa, pues se considera que son superficiales, inquietos, osados y charlatanes. Además, a nivel psiquiátrico se considera que tienden a la locura maníaco-depresiva. Los enfermos maniáticos tienen, por regla general, algo más infantil y bondadoso, más confiados, dóciles y parecen más inclinados a travesuras que a conductas de violencia, causando rara vez pues perjuicios a terceros de forma consciente al menos. Y desde el punto de vista criminológico, pues los pícnicos tienen una criminalidad que parece ser bastante tardía, ya que, aunque realmente varían su naturaleza según ocurra en su periodo maniático o en su periodo depresivo. En el primer caso, pues son movidos más por arranques eufóricos, donde cometerán delitos de carácter vandálico o lúdico, como el irrespeto a las autoridades o los atentados contra la integridad corporal. En sus periodos más depresivos, pues pueden llegar al suicidio, a veces con eliminación previa de otras personas, como sería el suicidio ampliado. Vamos ahora con el tipo morfológico llamado leptosómico, que se caracterizan básicamente por ser delgados, recibiendo el nombre también de asténico, cuando este es de flacura o escualidez demasiado pronunciada. Pues bien, desde el punto de vista criminológico, los leptosómicos pues suelen ser predominantemente llamados los delitos de inteligencia o astucia, como puede ser el caso de la estafa. Suelen mostrar gran frialdad de ánimo al delinquir y en caso de hacerlo suelen ser delincuentes precoces que fácilmente reinciden en su actuar delictivo. Y por último lugar tenemos el atlético, que ocupa cierta posición intermedia entre el leptosómico y el pícnico. Se caracteriza por el potente desarrollo del esqueleto y de la musculatura. La imagen en sus rasgos más generales pues son más toscos, suelen ser un hombre de estatura media o incluso alta, con hombros anchos y salientes y con una caja torácica de gran desarrollo, con un abdomen terso. Con respecto a la criminalidad, los atléticos no son ni precoces ni tardíos en su iniciación delictiva y se caracterizan por la brutalidad, cometiendo delitos como lesiones, homicidios, delito patrimonial agravado por el uso de medios violentos, y cuando se someten a tratamientos reinsertadores es bastante común la reincidencia. Lo curioso es que los postulados criminológicos mantenidos por Kretschmer fueron objetos de investigación empírica por varios autores, que llegaron a la conclusión de que existen muchos más individuos atléticos y leptosómicos que pícnicos en la población criminal. Y ahora pasamos a la escuela americana, donde destaca William H. Sheldon, ¿vale? La tipología que establece este autor se basa básicamente en el examen de personas normales, teniendo como punto de partida una hipótesis embrionaria, en la que existen 3 tejidos, llamados hojas blastodérmicas, claramente diferenciables en el embrión humano y que reciben su nombre en función de la posición en la estructura embrionaria. Entonces se considera que la hoja interna del blastodermo, o sea de la célula primaria del embrión, se denomina endodermo y su desarrollo supone la formación de las vísceras. La hoja intermedia o mesodermo da origen a los tejidos óseos y musculares y la externa o ectodermo provoca el surgimiento del sistema nervioso. Entonces, será el predominio o hipertrofia de cada una de estas hojas embrionarias
con la correspondiente atrofia de las otras dos, la que permite la distinción de 3 biotipos. Tenemos el endomorfo, que corresponde al predominio del tronco sobre de las extremidades y de las caderas sobre la cintura escapular, contornos redondeados y suaves, relieves musculares débiles, huesos graciles y manos y pies relativamente pequeños. O sea que podemos pensar en el pícnico, ¿no?, de Kretschmer. Tenemos el tipo mesomorfo, que se caracteriza por la robustez de los huesos y de los músculos, el cuerpo fuertemente cuadrado y los relieves musculares son poderosos, y las extremidades grandes y potentes, y la cintura escapular que predomina sobre las caderas. O sea que esto nos suena un poquito más al atlético de Kretschmer. Y tenemos el ectomorfo, que supone un aumento de la longitud de los miembros en relación con el tronco. La caja torácica y la pelvis son llanas y la cadera está retraída en relación con el frente, lo cual podemos relacionar con el leptosómico de Kretschmer. Sheldon, para su estudio, cogió a un grupo de 200 jóvenes delincuentes internados en un centro de tratamiento y reeducación de Boston y los comparó con un grupo de control de otros 200 jóvenes no delincuentes, llegando a la conclusión de que en el grupo criminal se apreciaba un claro predominio del tipo mesomorfo, lo que vendría a ser el atlético de Kretschmer, afirmándose que el más delincuente de aquellos jóvenes era significativamente más mesomorfo que el menos delincuente. Algo que, que fue refrendado años después por seguidores de Sheldon. Pues hasta aquí el vídeo sobre las biotipologías principales, que me ha costado un montón resumir porque la información es excesiva. Así que si os ha gustado el vídeo, podría traer una parte 2 con todo el contenido que he tenido que dejar aparte del vídeo, con lo que viene después de las biotipologías, de cómo se contrarrestan resultados del estudio de Sheldon e incluso de otras que tienen que ver con el análisis ADN y estudios de gemelos. O podríamos pasar directamente a la escuela de Chicago, dejádmelo en comentarios. Pero hasta entonces, pórtense muy mal y nos vemos en el próximo vídeo.